peligroso que cada vez requiere más atención. No tienen el carácter espectacular ni violencia repentina como otros peligros, sin embargo, sus repercusiones pueden ser severas. ¿Cómo podemos definir a una onda de calor? Pues por el calentamiento importante de aire sobre una zona muy extensa y este va a durar más de 3 días e incluso han llegado a durar semanas. ¿Y qué tiene que ver el cambio climático en este fenómeno? Bueno, hay hallazgo científico de que el calor es cada vez más frecuente, cada vez es más prolongado y más intenso. Esto también es alimentado por el incremento de los gases de efecto invernadero, lo cual nos va a llevar a otro fenómeno que se llama calentamiento global. Uno de los factores importantes que incrementan estas temperaturas y que incrementan también la emisión de los gases de efecto invernadero es la urbanización. ¿Por qué tiene que ser un fenómeno al que le tengamos que tener atención? Bueno, las ondas de calor tienen un impacto directo en la salud de la población. Puede causar deshidratación, golpes de calor, enfermedades cardiovasculares, como también la muerte. Además, ejerce una presión adicional a la infraestructura, como a la electricidad, los servicios de transporte. Además, pueden ser precursores de incendios forestales. Es importante destacar que las ondas de calor también debemos considerarlas cuando el periodo de temperatura no disminuye durante la noche, es decir, que no hay un periodo de recuperación de la temperatura. Y como les comenté hace un momento, la urbanización es un eh, elemento clave en que esto siga sucediendo y esto siga aumentando con el paso del tiempo. ¿Por qué ocurren las ondas de calor? Bueno, físicamente ocurren cuando una alta presión se instala sobre una zona, una amplia zona, y esto va a producir que la humedad disminuya, va a favorecer los cielos despejados y bueno, cuando disminuye la humedad, pues también disminuyen las lluvias. Eh, no solo ocurre en zonas donde son secas, también incluyen zonas de mucha humedad y esto va a hacer más grave el problema porque las temperaturas o la sensación térmica que va a tener la población en esos lugares va a ser mucho más extrema, lo cual va a desencadenar muchos más problemas. Y bueno, como les comentaba, también se pueden presentar en zonas secas. ¿Qué ha pasado a lo largo del mundo? Como les comentaba al inicio de la presentación, Australia sufrió una onda de calor muy severa, la cual dejó muertes y también dejó sensaciones térmicas muy extremas en la población. Y bueno, aquí tenemos algunos otros ejemplos. En la India, aquí destaco varios años, desde el 98 hasta el 2019, destacando el 2015, una onda de calor que dejó más de 2.300 personas sin vida y también en 1998 con más de 2.500 personas. En Europa hay un caso muy importante que fue en 2013 que parece un poco exagerado, pero ocurrió así. Más de 30.000 personas perdieron la vida a causa del calor por una onda que se extendió durante muchísimo tiempo. Y bueno, los principales países afectados en esta región fueron Francia, Alemania, España, Italia, Reino Unido, Países Bajos, Portugal y Bélgica. Y acercándonos un poquito más a nuestro territorio, en Estados Unidos en 2016 hubo una onda de calor igual que afectó varios lugares y se registraron 740 muertes aproximadamente. Bueno, aquí hay una cosa importante que destacar. Tenemos los contrastes de la India hasta América, ¿no? De Asia hasta América. Las temperaturas
no son iguales en todos lados y 28 grados de temperatura no van a afectar igual a una región que a otra. Lo podemos aterrizar un poquito aquí en nuestro país y toda la gente que nos está viendo de varios estados, porque vi que habían varios estados conectándose, no me van a dejar mentir, ¿verdad? Que 28 grados en Sonora no van a ser los mismos que 28 grados aquí en la Ciudad de México. Entonces, considerar los umbrales de temperatura para cada una de las regiones del mundo es muy importante para poder establecer cuándo ocurre una onda de calor, cuándo no, y bueno, obviamente qué repercusiones tendrá en la población de cada una de estos lugares. Voy a destacar un poquito porque hablé de Chicago al inicio de la plática y bueno, así como vemos los extremos, como en 2018 tuvo una ola gélida que dejó prácticamente congelada la ciudad, en 1995, en 5 días, el calor le quitó la vida a 700 personas, principalmente adultos mayores. Como ven en la diapositiva, no tenían acceso a aire acondicionado, lo cual nos pudiera hablar de que entonces el calor está ejerciendo una presión sobre la infraestructura. Se tiene que brindar a la población, dependiendo de nuestra región en la que nos encontremos y conociendo a lo que estamos expuestos, pues así vamos a poder mitigar que sea presente en estos eventos tan extremos de calor, como es el caso del que estoy hablando en este momento. Y bueno, como ya comenté hace un ratito, ¿qué está pasando en México? Bueno, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud en su boletín de temperaturas naturales extremas, encontramos que de 2014 a agosto de este año, 2021, se han registrado 87 decesos en Sonora, seguido por Baja California, que tiene 70, y de ahí nos vamos hasta el sureste, en Quintana Roo, con 22. Como podemos ver, pues prácticamente la mitad del país es afectado por este fenómeno y debemos de saber qué hacer cuando una onda de calor llegue a afectar nuestra región. Bueno, ¿qué ha hecho el Senapred? El Senapred tiene, y los invito a que consulten la página, en la sección de publicaciones van a encontrar información sobre qué es una onda de calor, qué es lo que les he estado explicando en estos breves minutos, cuáles son los efectos, como ya les comentaba, el golpe de calor, la deshidratación, puede ocasionar desmayos, y cómo podemos identificar cuando hay un efecto del calor directo en una persona y qué podemos hacer para ayudarla o nosotros mismos saber qué hacer cuando estamos bajo este calor intenso y identificar si tenemos alguno de estos efectos. Esta es una postal que la pueden descargar ahí y también se tiene la infografía de calor que además nos da algunos datos sobre dónde se han registrado, datos importantes, datos que nos van a servir para, como les comentaba, atender nuestra salud, identificar y saber qué hacer cuando estemos en un periodo de calor muy, muy extenso. Los invito también a que dejen sus comentarios y vamos a continuar ahora con la doctora Matías para que nos siga hablando sobre pues el tema del día de hoy. Muchas gracias. ¿Me cambian café? ¿Café? Ah, ¿de acá? No sé qué con ese. Hola, ¿qué tal? Buena tarde. ¿Me escuchan?
¿Y me escuchan? Podemos empezar, por favor, con la presentación. Primero que nada, les agradezco su paciencia y su tiempo, ya que hemos tenido varios problemas con el audio y que nos hayan ahora sí esperado hasta que este tema vaya a concluir el día de hoy. Mi nombre es Guadalupe Matías, soy la subdirectora de riesgos por inundación y también el enlace de cambio climático del Centro Nacional de Prevención de Desastres. La siguiente, por favor. Bueno, mi compañera Diana ya les explicó acerca del fenómeno de las ondas de calor. Yo les voy a explicar por qué decidimos este título el día de hoy, por qué queremos que la gente se esté informando, por qué hay algo que ha estado ocurriendo. La población ha estado preguntando hoy en día, ¿los cambios que estoy experimentando en mi entorno son parte de algo más grande? ¿Eso qué significa? ¿Habrá más cambios en el futuro en el clima en mi área? ¿Qué cambios futuros debo esperar en mi área y qué tan pronto ocurrirán? No puedo yo con el mouse, no se deja. ¿Cómo, cómo los podemos enfrentar de mejor manera ahora? Y una última pregunta, la siguiente, ¿cómo puedo prepararme para el futuro? Todas estas cuestiones, la población ha tenido en los últimos meses, años, en su cabeza, pensando qué es lo que está ocurriendo en el planeta. ¿Puedo regresar a la anterior, por favor? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Hemos estado observando lluvias intensas, ciclones tropicales que nos afectan a las costas de nuestro territorio y por lo tanto inundaciones, vientos extremos, incendios forestales, como ya les platicaron, pero también algo que está ocurriendo y que de lo que casi no hablamos es de que tenemos un problema en la seguridad alimentaria. Es decir, gracias a que tenemos las temperaturas extremas que ya les comentó Diana, los fríos que también se han estado presentando a lo largo del planeta, lo vemos reflejado en algo que llevamos todos los días a nuestra mesa, nuestros alimentos. ¿Qué es lo que está pasando con nuestros alimentos? Y la población se está preguntando qué es lo que está ocurriendo, si esto va a seguir siendo más extremo, si mis cosechas se van a estar dando anualmente o las voy a perder. Todas estas preguntas, la gente dice, pues explíquenos. ¿Y qué mejor manera de poder hoy platicarles qué es lo que está ocurriendo? Ahora sí, la siguiente, por favor. Algunos datos de interés. Estos son información oficial del sexto informe de evaluación del panel intergubernamental de cambio climático que se presentó hace 2 semanas en este año, y algo que es muy interesante y que nos dicen, el cambio o los cambios recientes en el clima son generalizados, se están intensificando y no tienen precedentes en miles de años. O sea que estas modificaciones en el clima están ocurriendo ya y también nos están indicando que se reducen, a menos de que se produzcan, reducciones inmediatas a gran escala de las concentraciones de gases de efecto invernadero, es como vamos a poder limitar el calentamiento de 1.5 grados Celsius. Si no se hace, no va a ser posible. Entonces, concluyendo, el cambio climático está presente ya en todas las regiones del planeta. En diferentes formas podemos observar estas modificaciones y una de ellas es el aumento de estos fenómenos meteorológicos, climáticos, hidrológicos extremos que se están presentando a lo largo de todo el planeta. También otro reporte del estado del clima en América Latina y en el Caribe, publicado el año pasado, nos está confirmando que en un futuro no muy próximo, la región de América Latina y el Caribe va a ser una de las más afectadas por los impactos del cambio climático ante la presencia de estos eventos extremos del clima. 2020 fue uno de los 3 años más cálidos de que se tienen registro, tanto en México como en América Latina, y ha sido el segundo año más cálido en América del Sur. También el nivel del mar en la región del Caribe y América Latina aumenta por encima del promedio mundial.
Ustedes pueden observar las imágenes que tenemos del lado derecho, del lado izquierdo, a lo mejor del suyo. Ustedes pueden observar dos imágenes. Arriba está la precipitación a nivel global, cómo se ha estado modificando a lo largo de varios años. Esto es una proyección. Si nosotros dejamos o continuamos emitiendo los gases de efecto invernadero a la atmósfera, este es el escenario o la proyección más desfavorable. Vamos a ver aumentos de precipitación en unas regiones, pero también vamos a ver disminución en otras regiones. Y lamentablemente a nuestro territorio, a la zona de América Central, lo vemos en colores cafecitos, tonos anaranjados, cremas muy, muy claritos. Eso significa que ahí va a haber una disminución. No obstante, el elemento de la precipitación es uno de los que tienen mayor incertidumbre, pero de otro de los efectos que en el planeta y para el área que nos ocupa, que es América Central, donde está una parte de nuestro territorio, es el incremento del nivel del mar. Y prueba de ello es que justo en el informe 2020 de América Latina y en el Caribe, tenemos ahí la imagen que ustedes están viendo, las zonas anaranjadas, rojas, nos están indicando incrementos en el nivel de mar importantes. Y en el reporte del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático nos está indicando que Tamaulipas, en particular la zona cercana a Ciudad Madero, vamos a tener el mayor incremento del nivel medio del mar en los próximos 50 años. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a incrementar hasta 50 centímetros el nivel del mar en esa zona, y si lo comparamos con otro lugar también del Golfo de México, la zona de Coatzacoalcos en Veracruz, para el 2100 va a incrementarse el nivel medio del mar hasta 80 centímetros. Entonces, estas son proyecciones si seguimos emitiendo la misma concentración de gases de efecto invernadero, que no nos van a ayudar a disminuir ese incremento del calentamiento del planeta. La siguiente, por favor. Pero, ¿qué está pasando en México? Diana ya les platicó un poco de las ondas de calor. Aquí estoy haciendo un panorama muy general de lo que puede ocurrir con algunos cambios, algunas modificaciones en nuestro país, principalmente los incrementos de la temperatura máxima que ya comentaron, pero también el incremento del nivel medio del mar. Ahí ustedes pueden ver que en Sonora, en la zona de Jalisco, Tamaulipas, Veracruz, es donde vamos a tener, o hasta el momento ya se tienen algunas proyecciones para el incremento del nivel medio del mar, pero también se tiene una cierta incertidumbre para el aumento o la disminución de la precipitación en algunas regiones. No obstante, se observan en la región occidente, que es donde se encuentra Jalisco principalmente. Ahí vemos un símbolo de más y vemos unas gotitas donde nos está indicando que esa región es donde se puede incrementar la precipitación, y que más adelante vamos a ver que es cierto, donde hemos estado documentando más eventos de lluvias intensas que nos generan lamentablemente sus consecuencias, desbordamientos de ríos, inundaciones y demás. Pero también otra zona del territorio nacional donde vemos que puede haber una incertidumbre, donde tenemos más o menos en el centro del país, en el sentido de la precipitación, si va a aumentar o va a disminuir. Ustedes pueden observar, ahora sí le podemos dar clic a mi video, por favor, en la parte superior. Ahí, ese es un video de la ciudad de Cuernavaca hace 2 semanas, estamos hablando de la primera semana de septiembre 2020, donde se han estado presentando lluvias intensas que han superado los umbrales, y que lamentablemente las zonas bajas de esta zona urbana, pues tenemos las consecuencias que son las inundaciones. No obstante, podemos pasar en el video que los vehículos siguen ahora sí que cruzando estas calles que ya tienen cierta profundidad, y lo mismo lo vemos en la figura inferior, donde es el estado de Chiapas, esto es Pichucalco, hace también 2 semanas que fue este año, donde los vehículos intentan ganarle ahora sí camino
a lo que sería este arroyo o río crecido, donde se les ha estado pidiendo no atravesar, no cruzar por ningún medio, ya sea a pie, en vehículo, en bici, en moto. No es posible que sigamos enfrentando a la naturaleza de esta manera. Entonces, estos son algunos de los cambios que se tienen por la presencia o algunas señales ya del cambio climático presente en nuestro territorio nacional. La siguiente, por favor. Como ya el cambio climático es una realidad, la Organización Meteorológica Mundial en esta semana, el día de ayer, publicó de que en los años entre 1970 y 2019, los peligros asociados al clima, llámese peligros climáticos, meteorológicos o hidrológicos, lamentablemente han causado más del 50% de todos los desastres ocurridos en el mundo, de los cuales el 45% lamentablemente nos generan pérdida de vidas humanas y un 74% nos están presentando pérdidas económicas. Y bueno, muchos de estos datos ya los tenemos y lo que sí nos están indicando que estos fenómenos meteorológicos extremos se están presentando como olas de calor que ya mencionaron, las inundaciones más intensas y más frecuentes debido a esas lluvias torrenciales, debido al acercamiento de los ciclones tropicales también a los territorios que tienen influencia y por lo tanto lo que vemos es también una exposición de las personas, no nada más de los fenómenos naturales, sino vemos que hemos estado disminuyendo a lo mejor las pérdidas humanas, pero las pérdidas económicas lamentablemente no. Y esto se debe a la exposición, debido a que hay personas que están viviendo en hogares, en casas que no son las más adecuadas o no se encuentran en sitios más adecuados. Prueba de ello, estamos viendo dos imágenes donde en Chihuahua y en Tamaulipas en este año tuvimos lamentablemente inundaciones en estados donde anteriormente venían ahora aquí sufriendo una sequía extrema y de repente tuvimos lluvias intensas que nos generaron estas inundaciones. Entonces, estas viviendas, estas casas que se encuentran lamentablemente asentadas en sitios que no son propicios o adecuados, como pueden ser cercanos a los cauces de los arroyos, de las márgenes de los ríos o invadiendo las zonas federales. Entonces, lamentablemente, pues somos muchos ya en este planeta y necesitamos tener una vivienda, un hogar, una casa para poder estar, pero lamentablemente nos exponemos a los impactos del cambio climático, como ya lo mencioné. También tenemos un informe que se llama La geografía de la pobreza, los desastres y los eventos extremos del clima en 2030, el cual nos está señalando también que hay cerca de 325 millones de personas extremadamente pobres que van a vivir en 49 países más propensos a los peligros meteorológicos extremos durante 2030 y que lamentablemente la mayoría de estos van a estar en Asia, en el sur de Asia y también en África subsahariana. Entonces, como ustedes pueden observar, pues no nada más es México, no nada más es lo que ya nos comentó Diana de Europa, de Asia, sino también África. Entonces aquí vemos justo una imagen donde tenemos el número de eventos registrados con información oficial por parte de la Comisión Nacional del Agua y del Centro Nacional de Comunicaciones, donde tenemos cerca de más de 6 años ya con los datos de inundaciones, el lugar, el municipio, cuál fue la lluvia que presentó ese evento que nos generó un desbordamiento de río, de arroyo, los nombres de los cuerpos de agua que fueron desbordados y por lo tanto las inundaciones. Entonces, como ustedes pueden observar, lamentablemente vamos en ascenso, ¿no? El número de eventos está cada vez siendo mayor. Terminamos el año pasado con 996 eventos registrados, documentados, trabajados, verificados. Y hasta la semana pasada
Para el 2021 ya llevamos 1,093 eventos. ¿Qué quiere decir con esto? Van a decir, es que sí tenemos el cambio climático, sí está presente. Lo que tenemos ahora es mayor forma de poder documentar la información. Eso es lo más importante. Entonces, por eso ahora tenemos que las autoridades de protección civil de los municipios, de los estados, nos pueden documentar, nos pueden decir qué es lo que está ocurriendo en vivo, en directo, y ya no tenemos que estar esperando una semana después para que nos puedan contar la información del sitio donde tuvieron problemas. Entonces, esa es la ventaja que hoy tenemos. Entonces, por lo menos les dejo esta gráfica para que ustedes puedan observar cómo se ha estado comportando el número de eventos de inundación en los últimos 6 años. La siguiente, por favor. Creo que me faltaba una. Ok, bueno. Entonces, justo por esto necesitamos conocer qué es, como una de esas preguntas que lanzamos al principio. ¿Debo estar preparado? ¿Esto va a seguir? ¿Va a ser más frecuente? ¿Cuándo va a ocurrir? Entonces, para poder hacer respuesta a todas esas preguntas que se fueron lanzando al inicio de esta charla, lo más importante es conocer qué es lo que puedo yo hacer para que el cambio climático y los efectos asociados a este fenómeno pues no pueda yo tener tantos problemas. Y uno de ellos se llaman medidas de adaptación en el enfoque de cambio climático. ¿Qué quiere decir esto? Las medidas de adaptación nos van a ayudar a evitar la pérdida de medios de vida, los activos, la salud, pero sobre todo la vida de las personas, causadas por aquellos impactos del cambio climático como las ondas de calor, las ondas gélidas, ahora sí que las inundaciones, los tornados, que cada vez también tenemos más. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? ¿Qué es una medida de adaptación? Van a ser aquellos ajustes o medidas de que el sistema humano natural nos puede dar una respuesta para reducir el daño. Y ustedes van a decir, para reducir el daño, pues sí, esa medida que nos va a ayudar, pues para poder generar una medida adaptativa, primero tengo que conocer o evaluar la vulnerabilidad, a qué estoy expuesto. Entonces, en cambio climático, evaluar la vulnerabilidad significa conocer esa incapacidad de un sistema para afrontar los impactos adversos del cambio climático. Para ello dejo dos ligas, la que está en la parte superior es donde vamos a conocer los fenómenos naturales que pueden tener cierta intensidad o puedan incrementarse debido a este cambio climático. Y en la parte inferior está la liga del Atlas Nacional de Vulnerabilidad en México. La figura de la izquierda, ustedes pueden observar que tenemos una zona crecida con un cuerpo de agua, una vivienda pues muy vulnerable porque no es una vivienda de mampostería como ya nos lo presentaron nuestros compañeros anteriormente, pero es una vivienda de unas de las zonas pues propias de nuestro territorio, de las zonas del sureste. Y justo en el Atlas Nacional de Vulnerabilidad ante Cambio Climático necesitamos conocer tres cosas: la exposición, que va a ser aquel fenómeno o la frecuencia del fenómeno natural que va a estar presente. También tenemos que conocer la sensibilidad que va a ser la respuesta, en este caso de las inundaciones, la respuesta hidrológica de la cuenca. Y se le tiene que sumar la capacidad adaptativa, lo cual va a hacer es conocer qué instrumento de protección civil o de gestión de riesgo cuenta ese municipio o cuenta el estado. Por eso es importante sumar esfuerzos y conocer estos dos atlas que nos van a ayudar y nos van a poder dar un mejor panorama de lo que sería la vulnerabilidad ante cambio climático. Pero lo más importante que es mejor invertir en la adaptación, es decir, en todas aquellas medidas a los impactos del cambio climático ahora, que invertir en alivio y reconstrucción después. Entonces, tenemos que diseñar medidas de adaptación, tenemos que implementarlas y también tenemos que evaluarlas para ver qué tan válida, tan buena ha sido esa medida de adaptación y todo. ¿Por qué? Porque ustedes pueden ver la otra imagen y lo que están deteniendo un cartel, los jóvenes en su mano, lo que dice que es el objetivo común es, pues, por ahí
preservar la vida. Tengo por ahí, no alcanzaba a observar. Entonces, en el cambio climático como en protección civil, ese es nuestro principal objetivo, asegurarnos o preservar nuestra vida. Y sobre todo, ¿cómo lo vamos a hacer? Y una de las cosas claves o de las tareas importantes es de que la población debe de estar informada y debe de estar consciente de lo que va a venir en un futuro o lo que ya tenemos, pero sobre todo esto le va a ayudar si conoce el fenómeno, conoce dónde se presenta, conoce sus consecuencias, es una mejor manera de tomar las mejores decisiones para poder salir adelante. La siguiente, por favor. De las medidas de adaptación que se tienen documentadas hasta el momento para México son entre ellas la captación de agua de lluvia. Por ejemplo, en la Ciudad de México se cuenta con el programa Cosecha de Lluvia, donde están varias alcaldías participando en este programa, el cual es gratuito. Y también en el estado de Chiapas, Campeche y Tabasco, allá en el sureste, hay una iniciativa para un sistema de captación de agua de lluvia. Entonces, esto es lo más importante. Y nosotros sabemos que todos aquellos que vivimos en la Ciudad de México sufrimos el problema y el abasto de agua y necesitamos ver la forma de poder tener este vital líquido para poder seguir adelante. Otra medida de adaptación es un instrumento de planeación que son todos aquellos atlas de riesgo locales. Así como les comenté que en la página anterior ustedes pueden acceder a la liga y pueden observar cuáles son los atlas que tenemos a nivel de municipios, a nivel estatal e incluso a nivel hasta de ciudades. Ya tenemos algunos atlas donde los invitamos a que los puedan revisar, pero estos atlas todavía les falta el enfoque de cambio climático. Tenemos una tarea súper importante en esta presente administración, que es que a estos atlas que ya tenemos de peligro, donde tenemos identificado pues hasta dónde está la mancha de inundación, cuál es la altura máxima, qué tipo de severidad va a tener de inundación, pues ahora nos hace falta agregarle el componente de cambio climático para que esa ciudad, esas comunidades puedan tener estos instrumentos de planeación bajo estos enfoques. También otra medida de adaptación es la restauración de ecosistemas y esto es sumamente vital. Esta temporada de ciclones tropicales, la del año pasado, tuvimos la presencia de varios fenómenos que nos estuvieron lamentablemente golpeando nuestras costas, tanto del Océano Pacífico como la del Golfo de México y Mar Caribe. Lamentablemente, pues no tenemos ya barreras naturales como pueden ser los humedales, entre ellos los manglares, los petenes. Todos aquellos ecosistemas acuáticos son de vital importancia, ya que nos ayudan a reducir el impacto del oleaje, la marea de tormenta, que luego se transforma en una inundación en tierra que se le llama inundación costera. Entonces, todos estos ecosistemas necesitamos conservarlos, pero lamentablemente han tenido modificaciones por los aumentos de la temperatura y también por la acidificación en el mar. Entonces, aquí pueden observar cómo lamentablemente pues vemos una cierta coloración diferente de lo que sería en toda la zona de corales que tenemos ahí, el arrecife de coral frente al mar Caribe. Entonces, pues lamentablemente no lo tenemos ya en buen estado, ¿no? Entonces, necesitamos restaurar todos estos ecosistemas porque nos van a ayudar o nos van a favorecer el establecimiento de especies invasoras. Entonces, también ahí vemos que siempre se nos dicen que hay que reforestar. Ahí hay una comparación de una zona donde lamentablemente hubo un desastre en 2010 y después de varios años, prácticamente 6, pues esa reforestación ha estado dando frutos. Entonces, con esto vemos que las medidas de adaptación son prioritarias, las debemos de conocer, pero sobre todo empezar a ver si son las mejores, a ver su implementación y por lo tanto ver su evaluación final. La siguiente, por favor. Con ello voy a repasar un poquito acerca de las conclusiones de los temas que estuvimos viendo. Pues bueno, los cambios recientes en el clima son generalizados, rápidos y cada vez se ven más intensos. La influencia humana ha sido aquí el factor, el elemento crucial porque nos ha
o hemos hecho que el planeta se haya calentado a un ritmo sin precedentes por al menos en los últimos 2000 años. Entonces ustedes pueden observar que lo del cambio climático no es lo que ocurrió ayer y lo que ocurre mañana, sino lo que ha ocurrido a lo largo de varios años. El cambio climático ya está afectando a todas las regiones habitadas del mundo y la influencia humana contribuye a muchos de esos cambios observados. Los eventos hidrometeorológicos más frecuentes y más extensos se están presentando a lo largo y ancho también de todo el planeta y nuestro territorio. Ustedes lo pueden observar con las imágenes. También tenemos sequías, también tenemos inundaciones con esas lluvias torrenciales que se han estado presentando en las últimas semanas, en los últimos meses, en los últimos años. Cambios observados en las lluvias torrenciales asociados a la contribución humana en todas las regiones del mundo, pero decrecerá en algunas partes de los subtrópicos. En algunas regiones tropicales se pueden ver limitadas. El elemento de precipitación es el que tiene mayor incertidumbre, por eso todavía aquí hay ciertos peros, ¿no? Si aumenta o disminuye, pero lo que sí es un hecho es que hay un calentamiento en el océano y por lo tanto hay una acidificación y donde podemos ver que la imagen de la izquierda de los corales es que están de buena salud, la imagen de la derecha es que lamentablemente no tienen una buena salud. Entonces, con esto ustedes van a decir qué tiene que ver los corales con nuestro territorio, qué tiene que ver la sequía lo vivimos, las inundaciones lo vivimos, pero sobre todo esto se va a reflejar en los alimentos que llegan a nuestra casa, a nuestra mesa todos los días. Vamos a ver cómo debido a una sequía o debido a una inundación, estos pueden ser cada vez menores o pueden ser cada vez pues o más caros o más baratos dependiendo cómo tengamos una temporada de lluvias o una temporada de secas a lo largo de todo el año. Entonces, con ello tratamos de darles un panorama muy general de lo que se ha estado presentando, todo con bases oficiales, de fuentes oficiales, donde ustedes pueden estar recuperando la información que les hemos estado brindando. Los invitamos a que nos visiten a nuestra página de www.senapred.gov.mx, donde tenemos mucha información de todos los fenómenos naturales y también que visiten a las demás páginas donde pueden observar cómo estos fenómenos naturales pueden estar cambiando debido a el incremento de la temperatura. Sin más, sería todo por mi parte. Creo que esa sería ya la última lámina. Y pues sería todo y fue un honor que me pudieran esperar hasta esta hora. Ya sé que es hora de la comida, les agradezco y muchas gracias y buena tarde para todos y todas.